Gigantescas bestias, un peligro para la humanidad. Unas criaturas extrañas las cuales podrían considerarse como un desastre natural. Hasta ahora, han podido ser controladas gracias a una fuerza especial encargada de eliminarlos. Sin embargo, algo sin precedentes ocurriría, y es que nadie se imaginaría que algo como esto sería posible. Después de todo, era algo increíble que alguien como él, un humano, terminaría convirtiéndose en uno de ellos. El anime comienza mostrándonos a una gigantesca criatura, la cual después de emerger del agua, comienza a ser un desastre en la ciudad de Yokohama, causando grandes destrozos mientras va matando personas a diestra y siniestra. Las alarmas del lugar suenan, y alertan sobre la aparición de la prominente bestia que llega a medir más de 60 metros. Estos gigantescos seres son conocidos como kaijus. En eso, llega el cuerpo de defensa, una fuerza especial encargada de eliminar estas criaturas. En este caso, la tercera división de esta fuerza es la encargada de eliminar al kaiju debido a su ubicación. La acción comienza cuando estos soldados atacan al kaiju, y vemos como así sin esfuerzo, ellos son capaces de eliminarlo de una vez por todas, aunque dejando los restos de la criatura tirados por toda la ciudad. Aquí conocemos a nuestro protagonista, Hibino Kafka, un miembro del servicio de limpieza Monster Sweeper Inc. Él presencia el desastre que dejó la tercera división, y se da cuenta que ya era hora de que ellos entraran para limpiar lo que dejaron. Él no tiene una vida muy interesante, incluso considera que limpiar los restos de los kaijus es un trabajo algo desagradable, pero poco puede hacer, ya que es lo que le queda si quiere ganarse la vida. Una vez en casa, ve en la televisión un reportaje sobre Ashiro Mina, la capitana de la tercera división del cuerpo de defensa, con una edad de 27 años. Se dice que durante toda su carrera ha matado a cientos de estas criaturas. Resulta que él y Mina se conocían desde que eran unos niños, y después de tener un recuerdo con su vieja amiga, el prota se pregunta por qué no estaba de ese lado, lamentándose un poco no haberse unido al cuerpo de defensa. A la mañana siguiente, se dirige nuevamente a su trabajo, pues tenía que seguir limpiando los restos del kaiju del día anterior. Ahí su compañero, Toku, le presenta a Ichikawa a Reno, un nuevo miembro del servicio de limpieza. Su compañero le comenta que el objetivo de Reno era entrar al cuerpo de defensa, al igual como lo intentó él hace un tiempo, aunque después se rindió para siempre. Al escuchar esto, Reno le pregunta a Kafka el por qué se dio por vencido. Él avergonzado le dice que hizo todo lo que pudo para poder entrar, pero al final parece que llegó al tope de su habilidad, y no lo consiguió. El joven no llega a entender bien sus razones, y se retira diciendo que él jamás se daría por vencido, y que incluso si muere llegaría a entrar, hiriendo aún más el orgullo del prota. Al principio estos dos comienzan llevándose mal, pero poco a poco se van haciendo más cercanos, con Kafka ayudando a Reno en todo lo que necesite debido a que es un novato. Al final, el joven termina agradeciendo al prota por ayudarlo en su primer día, y le dice que tal vez aún no es tarde para que él pueda entrar al cuerpo de defensa. Sin embargo, son interrumpidos cuando un kaiju residual aparece, y los ataca de la nada. Ahí Kafka le dice a Reno que huya, y reporte la criatura. El joven no quiere dejar solo al prota, ya que podría morir si lo enfrenta solo, pero él le dice que no se preocupe, asegurando que es lo mejor. Le dice que debe sobrevivir, esto para que pueda cumplir su sueño de entrar al cuerpo de defensa. Su compañero, sin otra opción, se retira angustiado. Kafka distrae al kaiju para alejarlo lo más que pueda. La persecución es larga, y el prota hace lo mejor para que no lo alcance. Sin embargo, esto es inútil. Es imposible perder a la criatura. Vuelve a tener un flashback donde vemos a Kafka otra vez con Mina. Ahí ellos hacen una promesa, y es que ambos competirían para ver quién era el mejor cuando se unan al cuerpo de defensa. Una vez terminado esto, Kafka decide enfrentarse al kaiju de una vez. Lo mejor que puede hacer es atacar sus piernas para tener ventaja, pero antes de que haga algún movimiento se queda paralizado y es atacado, ensangrentado y con una pierna rota. Parece que es el fin de nuestro protagonista, pero en eso aparece Reno y golpea al kaiju salvándole la vida. Kafka se arrastra para intentar ayudar a su compañero, lamentándose el por qué es incapaz de proteger las cosas que le importan. Y antes de que sean devorados, llega la tercera división, salvando a ambos de la muerte. El prota se vuelve a encontrar con Ashiro Mina, pero no llegan a cruzar palabras, ya que ésta se retira. Ya en el hospital, Kafka se sorprende de la gran habilidad de Mina, ya que acabó con el monstruo en segundos. Luego él y Reno hablan. El joven vuelve a agradecerle diciendo que la forma en la que actuó fue increíble, alentándolo nuevamente para que intente de nuevo entrar al cuerpo de defensa. Kafka le dice que tal vez no está tan mala la idea de no rendirse, pero cuando está a punto de terminar de hablar, aparece enfrente de él un pequeño kaiju, el cual se mete en la boca del prota, callándolo antes de que pida ayuda. Este se retuerce debido a esto, y Reno le pregunta si estaba bien, pero cuando abre la cortina se da cuenta de que su compañero, Kafka, se había convertido en un kaiju. Ambos se quedan en shock por lo que sucedió. Sin embargo, antes de que puedan hacer alguna otra cosa, aparece un viejo, el cual en vez de sufrir un paro cardíaco debido a lo que estaba viendo, llama al cuerpo de defensa para reportar un kaiju, y así puedan eliminarlo. Cambiando de escena vemos a Mina, quien tiene un recuerdo junto a Kafka, donde le dice mentiroso por no cumplir su promesa de estar a su lado para protegerla. En eso, le llega una llamada, donde le avisan del avistamiento de un kaiju. Ella dice que estaría ahí pronto, asegurando que una vez llegue, lo eliminaría.
Tenemos un flashback. Ahí vemos de nuevo la infancia de Kafka al lado de Mina. Ella se burla de él por cómo actuó cuando le prometió que estaría siempre a su lado, avergonzándolo. Pero ella también le agradece por sus palabras, pues ahora tiene más confianza. Este recuerdo venía de parte de la capitana, quien justo ahora se estaba dirigiendo al hospital, por el aviso del Kaiju en el lugar. Este reporte causa un escándalo en la ciudad, y luego pasamos al hospital, donde después de actuar con tanta naturalidad al hacer la llamada al cuerpo de defensa, el viejo que estaba con Kafka y Reno estaba tirado en el piso asustado. Kafka intenta cambiar de cara para no asustar más al hombre, pero lo único que consigue es que este esté a punto de irse al otro lado. Bueno, luego de ver cómo su compañero causa una explosión por su poder, Reno le dice a Kafka que deben irse antes de que el cuerpo de defensa vengan por él. Accidentalmente, Kafka destruye una ventana del hospital, pero no tienen tiempo que perder, así que ambos escapan por ahí. Mientras huyen, Reno empieza a tener dudas de si Kafka realmente se había convertido en un Kaiju, y este le pregunta si de verdad era él, pero Kafka le dice que ni él mismo está seguro, mostrando una forma aún más extraña. Luego de experimentar unas situaciones extrañas con su nuevo cuerpo, Kafka pregunta si algún tendría alguna chance de entrar al cuerpo de defensa, pero Reno le responde que no tendría ni una posibilidad. Definitivamente él sería el blanco a exterminar si llegara a ir. Luego de decir esto, Kafka se da cuenta de que ya era todo. Él no podría entrar al cuerpo de defensa. Esto lo desanima. ¿Cómo le pudo pasar esto justo cuando iba a seguir los pasos de Mina? Reno le dice que tenían que seguir huyendo, y se da cuenta de un camino desierto que podían seguir para que no los encuentren. Sin embargo, el prota comienza a sentir algo. Esto venía del subsuelo, y no sabía lo que era, pero logra verlo con más claridad, y se da cuenta de que se trataba de un Kaiju. A la vez ocurre una explosión cerca de donde estaban ubicados. El cuerpo de defensa es también informado de esto, y se dividen para poder atender los reportes. Kafka le dice a Reno que se trataba de uno de la misma especie que los atacó antes. El joven no entiende cómo puede saber esto, pero le dice que le daba igual. Ahora tenían una oportunidad. Debían huir ahora de que menos soldados irían por ellos. Kafka parece tener ganas de ir a comprobar si no había alguna víctima, pero al final opta por seguir huyendo con su compañero. Mientras tanto, en el lugar donde ocurrió la explosión, se ve una niña tratando de ayudar a su madre. Ella estaba con un mueble encima y no podía salir. La madre le dice que se vaya, pero su hija solo quiere ayudarla, y justo en ese momento el Kaiju aparece. Este está a punto de devorar a la niña junto a su madre, y antes de que pase esto, aparece Kafka y le golpea con una potencia tremenda, sorprendiéndose incluso él mismo. El prota trata de ayudar a la niña, pero esta se asusta debido a su aspecto. En eso, llega Reno para darle apoyo a su compañero con las víctimas, pero esto no acaba, ya que el Kaiju del lugar se levanta y se prepara para atacar nuevamente. Kafka hace un puño, y le dice a Reno que esta vez probaría darle con toda su fuerza a la criatura. Reno se aleja con la niña y su madre para estar seguros. Vemos como el cuerpo de Kafka se enciende, desplegando rayos por todo su cuerpo. Este le lanza un gancho al Kaiju, mandándolo a volar. El golpe es tan potente que este termina explotando en el aire, causando una lluvia de sangre en el lugar. Una vez todo termina, Kafka se da la vuelta para ir con Reno hasta el hospital, para llevar a la niña y a su madre. Sin embargo, la pequeña se asusta con él, retractándose, y decide que lo mejor por ahora es que se aleje del lugar, debido a su aspecto. Antes de que se vaya, la niña le habla y le agradece por haberla salvado. Esto hace que el prota empiece a recordar a Mina, y se da cuenta de que era verdad, él debía estar junto con ella. Kafka le dice a Reno que después de todo no se rendiría, y mientras va volviendo a su forma humana, decide que debe entrar a como dé lugar. Después de que ambos se fueran, el cuerpo de defensa llega al lugar. Ellos ven todo el desastre mientras ayudan a la madre y a la niña. Ahí vemos que Mina interroga a la pequeña acerca del Kaiju que vio. Al principio ella no responde por miedo, pero al final termina diciéndole a la capitana que por favor no lastime al señor Kaiju, ya que él había salvado su vida y la de su madre, sorprendiéndola. Pasan 3 meses, y las noticias informan que todavía siguen buscando al Kaiju que apareció en el hospital. El nombre en clave que le pusieron a este es el Kaiju número 8. Esto al ser el 8º ejemplar. Los trabajadores de Monster Sweeper ven este informe. Ellos piensan en qué podría haber pasado con esa criatura. ¿En dónde está? En eso, el jefe de estos le dice a Reno que habían llegado los resultados de la primera prueba del cuerpo de defensa, tanto de él como los de Kafka. Él le dice si podía llevarle los resultados también al prota, y este acepta. Reno ve los dos resultados, y se da cuenta que los dos habían aprobado, pero cuando llega con Kafka para darle la noticia, se da cuenta de que estaba otra vez transformado en Kaiju. El joven lo regaña al ver esto. Kafka intenta arreglarlo, pero no logra quitar todo, faltándole una parte. Reno le dice a este que debe ponerse las pilas. No podía estar perdiendo el control de su cuerpo y menos ahora. Él entrega sus resultados, y esperaba que el prota estuviera mucho más alegre, pero él le dice que el examen que suele fallar siempre es el segundo, lo cual no es un alivio. Reno le dice a Kafka si de verdad pensaba tomar el examen, aún con el riesgo de que pudiera volver a transformarse. En el lugar habrá muchos soldados, y si llegara a cometer un error, no dudarían en matarlo. Sin embargo, Kafka dice que no tiene más opciones.
Debe hacerlo. Durante estos 3 meses ha investigado por todas partes, pero no pudo encontrar cómo volver a la normalidad. Ahora tiene 32 años. Si no da este examen, perderá la última oportunidad que le queda. Reno entiende esto. Sin embargo, deja en claro que él seguiría adelante pase lo que pase, ya que una vez que estén ahí ambos serán rivales. El joven tiene esperanza de que su compañero entre, pero las pierde una vez este se vuelve a transformar por error. Reno le dice a Kafka que encuentre una forma de controlarse, pues le recalca que una vez empiece la prueba no podrá ayudarle. Reno se va, y el prota siente alivio de haber aprobado. Piensa que si un veterano como él hubiera reprobado sería una gran humillación, pero ya no podía pensar en eso. Debía motivarse para seguir adelante. Unos días pasan. Vemos como Kafka y Reno llegan a la base Tachikawa, lugar donde darán la segunda prueba del cuerpo de defensa. Ambos se encuentran con varios soldados, los cuales están en el estacionamiento por si hay algún problema. Reno menciona que esta base era más grande que la de Kumagaya, la cual visitó una vez durante una excursión. Los dos ven a varios jóvenes llegando para la prueba. Kafka dice que ya era hora de ponerse serio. No podían acobardarse, pero esto se vuelve un poco complicado, ya que se encuentran con una chica, la cual comienza a molestar al prota, llamándolo viejo. Ella quería que él le moviera su camioneta, ya que debía estacionar su vehículo ahí. La chica menciona que el 5 era su número de la suerte hoy, y por eso quería usar el lugar del prota. Kafka se queja de lo engreída que estaba actuando esta rubia. Sin embargo, ella se cansa y decide que lo haría ella misma. La chica revela un extraño traje bajo su ropa, el cual usa para levantar la camioneta con una gran fuerza y lanzarla. Reno le pregunta que quién era. Ella revela que era la aspirante número 2016, Shinomiya Kikoru, y su pasatiempo era matar kaijus. En eso, Shinomiya se acerca al prota y siente que tenía un hedor extraño, pues menciona que su olor era igual al de un kaiju. Shinomiya Kikoru. Esta chica pregunta por qué Kafka tenía ese hedor a kaiju. Sin embargo, Reno interviene diciendo que esto era porque ambos trabajaban limpiando los restos de los kaiju. Kikoru no entiende por qué habría trabajadores de limpieza aquí, y mientras dice esto, se da cuenta de cómo Kafka levanta su camioneta con una gran fuerza, pensando que él también podría tener un traje. Ahí el prota se presenta, diciéndole que él era Ibino Kafka, el aspirante 2032, y que nunca debió olvidar esto. Aunque mientras le habla, él no se percata y el mayordomo de la chica se termina estacionando en el lugar donde estaba su vehículo. La chica dice que esto le parecía interesante, piensa que esto tal vez era más divertido de lo que piensa. Ella se va, no sin antes decirle al prota que ya quería ver su rostro de sufrimiento en la prueba. Kafka se la queda viendo, pero se cambia de cara una vez que se da cuenta de que Reno lo mira furioso. El joven se sorprende por lo rápido que usó su poder, y Kafka se pone nervioso por ver hacia su compañero, diciéndole que al menos lo usó solo una parte no tan visible para que la gente no se percate, dando a entender que ella tiene un mejor control de este. Mientras Reno lo sigue regañando por esto, unos soldados preguntan si no había ningún problema. Ellos responden que no, y se van a la base para comenzar el segundo examen. Pero antes de eso, Reno le advierte a su compañero que si volvía a hacer algo estúpido, se deberá ir a casa. El prota acepta esto, y se dirigen a la entrada. Ambos van decididos a no fallar, en especial Kafka, ya que esta era su última oportunidad, y esta vez no se iba a rendir. Sin embargo, da inicio al segundo examen, y vemos como el prota comienza a sufrir con cada uno de los obstáculos que le iban poniendo, sin poder creérselo, aunque esto se lo veía venir un poco. Las otras veces su nivel llegaba al menos a los que estaban un poco bajo el promedio, pero ahora no, y esto era porque se enfrentaba a lo que era la barrera de los 30 años, o eso deduce. Bueno, la prueba física del examen termina, y como era de esperar, Kafka obtiene un resultado bajo. En eso, Kikoru llega con el prota y le pregunta sus resultados, burlándose, ya que parece que no tuvo que esperar tanto para verlo sufrir, dejándolo en ridículo mientras él le ruega que olvide todo lo que dijo en el estacionamiento. Reno se le acerca y le pregunta si de verdad no usó su poder de kaiju, pero Kafka niega esto. Él sabe que todos los que están con ellos se están esforzando, y sería injusto si hacía esto, aunque al momento se arrepiente de no hacerlo. Él de verdad quería destacar durante la prueba. Sin embargo, el joven cree que hay otra razón por la cual el nivel está tan alto en esta ocasión. Pasamos a la oficina de la capitana Ashiro Mina. Ahí se le acerca Hoshina Soshiro, el segundo capitán de la tercera división del cuerpo de defensa. Él le dice a la capitana que este año había aspirantes muy destacados para entrar al cuerpo. Ella ve por un momento la foto de Kafka y le dice que continúe hablando mientras seguía trabajando. En ese momento, volvemos con Reno, quien también le empieza a mencionar a su compañero los que serían estas promesas del cuerpo de defensa, entre ellos Izumo Haruichi, un graduado de la Universidad Militar de Tokio, Furuhashi Iharu, primer lugar de la preparatoria militar Hachioji, Hakuragi Aoi, una esperanza en la infantería quien renunció para poder entrar aquí. Reno acota que además de ellos, hay
hay una gran cantidad de graduados de universidades y preparatorias militares, gente con vasta experiencia. Al final, Kafka se da cuenta que era por eso que se sentía más presionado que las otras veces que él dio el segundo examen para el cuerpo de defensa. Reno finaliza diciendo que la que estaba por encima de todos ellos era esa chica. Con tan solo 16 se graduó con honores de la Universidad Militar de California, Shinomiya Kikoru. Kafka se impresiona de la habilidad de la chica, aunque esa mención hace que termine siendo golpeado por los guardaespaldas de la rubia. Ella se vuelve a burlar de él y se va dejando el prota en el piso. Él se da cuenta que estaba realmente perdido, aunque Reno lo levanta y le dice que tal vez aún tenga una oportunidad. La siguiente prueba del segundo examen era una de aptitud. El joven menciona que, durante 2 años, la disección de kaijus era usada como parte de esta prueba. Esto era para evaluar la cooperación y los conocimientos sobre estas criaturas, y dejar en claro que este trabajo no solo se trataba de matarlos y ya. Esta era una ventaja para ellos. Al haber sido trabajadores de Monster Sweeper, tenían un buen conocimiento al haber estado en contacto con varios de los cuerpos de estas criaturas. Ambos deciden que apostarán todo en esta prueba. Todos los aspirantes llegan al lugar donde se dará, y el capitán Soshiro es el que evaluará en esta ocasión. Kafka y Reno se llenan de confianza al ver que la prueba está a punto de iniciar. Sin embargo, su emoción se derrumba cuando dicen que lo que iban a hacer con los kaijus no iba a ser diseccionarlos, sino exterminarlos. La reacción del prota y el joven no se hacen esperar, y Kafka se enoja con este último. Esto no era lo que habían acordado. Reno trata de calmarlo. Se supone que lo que había dicho lo hicieron estos 2 últimos años. Él también está decepcionado que al final no fuera esto. El capitán les indica que primero deberán armarse para poder darles caza. Todos los aspirantes reciben un traje especial anti-kaiju. Estos están hechos con tejidos de las mismas criaturas, y con estos ellos podrán tener una mayor fuerza en combate, aunque algo limitada. En ese momento, una operadora de la tercera división, Okonogi Konomi, le dice qué potencial de batalla tiene cada uno. Este indicador les dirá cuánto poder podrán usar del traje. Varios de los aspirantes tienen un potencial del más del 10%, lo cual es un gran logro cuando se trata de solo aspirantes. Sin embargo, hay uno de ellos que destaca más que los otros, y esa era Kikoru, quien tenía un potencial del 46%, lo cual es un récord, siendo un valor que solo un teniente podría tener. Reno se decepciona un poco, ya que su resultado resulta ser de un 8%, pero el capitán le dice que no debía preocuparse. Era normal que solo tenga ese resultado al no tener mucha experiencia. Él estaría bien siempre y cuando no sacara un 0%, aunque no se ha visto que eso pase jamás. Hasta ahora, resulta que el prota era el primer y único aspirante con un 0%, lo cual hace reír al capitán Soshiro, el cual le dice que es increíble que no vaya a durar nada en la prueba. Kafka sigue sin poder creerlo. ¿Cómo es que pudo sacar ese resultado? Kikoru también se decepciona. Ella estaba esperando que Kafka mostrara la fuerza que demostró en el estacionamiento. Luego de esto, da inicio a la última prueba. El objetivo de esta parece ser simple: eliminar a 37 kaijus, de los cuales uno de ellos es el principal, y el resto son residuales. Todos ellos deberán luchar contra ellos, mientras son vigilados por drones asignados a cada uno para monitorearlos. En el caso de estar de peligro de muerte, se les activará el escudo que está en sus trajes, pero deben tener en cuenta que, si eso llegara a pasar, serán descalificados. Soshiro recalca que en esta prueba arriesgarán su vida, ya que no está asegurado al 100% que puedan salir con ella. Los aspirantes entran de una vez al área de combate. Todos van directo a buscar su objetivo. Sin embargo, vemos cómo Kikoru con una gran habilidad se termina adelantando y toma la iniciativa matando al primero. La rubia termina matando a 2 kaijus residuales, dejando muy atrás al resto de sus compañeros. En eso, vemos que Kafka, al tener 0% de potencial, es incapaz incluso de levantar su arma, quedando último. El capitán se comunica con los aspirantes y les dice algo más. Para esta ocasión, la capitana Ashiro Amina estaría presente viendo la prueba de aptitud, también evaluando sus capacidades en el campo. Esto hace que Kafka se ponga nervioso, pero decide que si tiene 0%, que así sea. Esto no lo va a detener. Kafka habla con Reno y ambos se dan cuenta de algo que no habían notado antes. La razón por la cual les asignaron drones no era solo para ver cómo mataban a un kaiju, sino que también era cómo actuaban según sus habilidades actuales, dependiendo si estas eran mayores o menores. El prota y su compañero se dan cuenta de que su deber ahora es apoyar a los atacantes de un nivel superior a ellos. Así, Kafka ve a Haruichi y a Oi. Estaban atacando un kaiju que él reconoce, ya que ese era el mismo tipo que habían limpiado con su equipo ya hace un tiempo. El prota saca una granada aturdidora y se la lanza. Una vez hace eso, les indica a los atacantes que le disparen en el abdomen, ya que ahí su piel era mucho más delgada. Ellos le agradecen, y el prota se retira con Reno para brindar más apoyo al resto de sus compañeros. Kafka ahora estaba más motivado. Gracias a la cantidad de criaturas que ha limpiado, tiene una gran experiencia con su anatomía. Era hora de que compensara las fallas que ha tenido hasta ahora. Sin embargo, esa confianza no lo ayuda a ver el peligro, y es atrapado por uno de los residuales, causándole múltiples fracturas y dejándolo en el piso. En el cuarto de control, todos ven lo que estaba pasando, y al ver que estaba a punto de ser devorado, deciden activar el escudo para que el prota se salve. Kafka se da cuenta de esto. Si hacían eso, él sería eliminado.
Y justo antes de que esto ocurriera, aparece Kikoru y elimina al Kaiju salvando al prota. Él le agradece y la chica le dice que lo mejor era que se quede ahí tirado, ya que ella se encargaría de limpiar todo el lugar, mofándose de él nuevamente. La chica se dirige a acabar con el Kaiju principal, y el resto de aspirantes se dan cuenta de ello, yendo también a por él. Kafka intenta levantarse para ir con ellos, pero no puede. El daño que recibió es muy grave, y el capitán Soshiro le dice que lo mejor era que se rindiera. Si continuaba, la probabilidad de que sobreviviera era muy baja. Kafka tenía que tomar una decisión de una vez. Él se pregunta si de verdad las únicas personas que podían entrar aquí eran las que tenían talento, estando a punto de derrumbarse. Sin embargo, toma una decisión. Él sabe que estaba muy viejo para soñar, pero aún así, dijo que lo intentaría y perseguiría su objetivo, aunque le costara la vida. El prota se levanta, y mientras hace eso, su potencial de batalla aumenta una pequeña cifra, y le dice a todos los del cuarto de control que no lo haría, que no se rendiría por nada del mundo. Luego de no aceptar rendirse en el segundo examen, Kafka se pone de pie para poder continuar con la prueba, aparentando haberse recuperado de todo el daño que sufrió, aunque esto claramente no es cierto. Al ver que no pretende retirarse por nada del mundo, el capitán Soshiro termina aceptando que se quede. Sin embargo, le advierte que si vuelve a estar contra las cuerdas, activarán el escudo no importa cuánto insisten que no lo hagan. En eso, Kafka le dice a Reno que si quiere puede seguir avanzando. Después de todo no pretende detenerlo, ya que acordaron que ambos irían por su cuenta una vez estuvieran aquí. Sin embargo, el joven le dice que no lo dejará atrás y lo ayudará en lo que necesite. El prota se sorprende y le agradece por esto. Luego de esto, ambos emplean una forma poco convencional para que Reno pueda ayudar al prota, lo que avergüenza un poco al joven. Esto es visto desde el cuarto de control y hace que el capitán Soshiro ría a carcajadas para verlos ayudarse de ese modo, aunque pronto es regañado por Konomi al no tomarse con seriedad su trabajo. De vuelta con Kafka y Reno, el prota le dice a su compañero que no debe preocuparse por él, debe usar todo el poder que tiene del traje para poder alcanzar a Kikoru. Reno entiende esto y sin dudar va a toda velocidad para alcanzar a la chica. En otra parte, vemos cómo los aspirantes hacen todo lo posible para que la rubia no les robe los objetivos, aunque esto se les complica, ya que no importa lo que hagan, ella siempre termina adelantando a todos. Reno le dice a Kafka que mientras está arriba se encargue de atacar para apoyar a Kikoru, pero esto resulta inútil. La chica parece no necesitar la ayuda de nadie, y ella sola logra acabar con el resto de Kaijus residuales, para después ponerse frente a frente con el principal. Kikoru le lanza una granada, y luego de esto se pone encima de él para evitar que cierre su boca. Con un solo disparo ella logra acabar con el Kaiju principal, destruyéndolo por dentro, y finalizando la prueba de una vez por todas. Todos se quedan sorprendidos al ver esto, y el prota se queja de la rapidez que tuvo la chica para acabar con la prueba ella sola. En el cuarto de control hablan de lo rápido que terminó la prueba. Además mencionan el gran desempeño que tuvo Kikoru durante esta, revelando que sin duda sería un gran pilar para ellos en el futuro, ya que resulta que ella era la hija del director del cuerpo de defensa. Mientras tanto, esta chica piensa si realmente hizo un trabajo perfecto, esto para luego intentar retirarse del lugar. Sin embargo, ella se da cuenta de algo atrás de ella, y cuando voltea, es disparada en el pecho por una criatura extraña. En otra parte, el prota está con el resto de los aspirantes. Él se habla del sufrimiento que le dejó Kikoru durante la prueba, aunque también menciona que debería agradecérselo, ya que al menos logró permanecer en la prueba gracias a su ayuda. En eso, se empiezan a escuchar unos ruidos extraños en el lugar, y se dan cuenta de que los cadáveres de los Kaijus residuales, por alguna extraña razón se estaban regenerando. Kafka y Reno no saben lo que estaba pasando, y en eso, el prota tiene una sensación de peligro, la cual estaba cerca de donde estaba ubicada la rubia. Kikoru estaba herida en el piso. Ella pudo minimizar el daño gracias al escudo de su traje, e intenta atacar al extraño Kaiju que estaba enfrente suyo. Sin embargo, este comienza a hablarle, sorprendiéndola. Esta era la primera vez que se encontraba con un Kaiju con raciocinio, y cuando está a punto de dispararle, este la vuelve a atacar, acribillándola. Los gritos de Kikoru son escuchados en el cuarto de control, y el capitán Soshiro pregunta qué es lo que pasa. Ahí Konomi le dice que los Kaiju residuales estaban levantándose, a pesar de que estos no poseían la habilidad de curarse. Sin embargo, no solo se trataba de ellos, sino que también el principal estaba regenerándose. Además, ahora era mucho más poderoso que antes. En ese momento, la capitana Mina le dice a Soshiro que debían ir ellos, a lo cual este accede, y ambos se dirigen al campo de batalla. Los aspirantes son alertados para que evacúen del lugar. Sin embargo, Kikoru se niega a esto. Si alguien no combatía con la criatura con la que estaba, iba a ser muy probable que tome muchas víctimas en su camino. Ella se lanza a pelear con el Kaiju principal, aunque la chica no puede contra él, y es derribada de un solo golpe. Tenemos un flashback. Aquí se nos muestra toda la infancia de Kikoru, mostrando
mostrándonos también la complicada relación que tenía ella con su padre. Esto debido a su estricta forma de educar a su hija, obligándole a que ella debía ser perfecta en todo sentido, tanto por el futuro del país como por el honor de su madre ya fallecida. En el presente, la chica sigue intentando combatir al kaiju, pero esto es inútil. No importa cuánto lo intentara, no podía hacerle ni un rasguño y solo obtenía heridas cada vez más graves. La criatura termina de recuperar al 100% su cuerpo, recuperando sus uniórganos con los cuales comienza a recargar una gran cantidad de energía, para así acabar con la chica. Kikoro se pregunta si realmente este será su fin, y estando derrumbada comienza a disculparse con su padre, lamentándose que no pudo ser perfecta, tal y como él quería. Y justo cuando iba a ser eliminada, Kafka aparece en el último minuto, felicitándola, esto por aguantar tanto tiempo, lo cual la sorprende. El kaiju logra hacer que su ataque impacte, pero el prota logra bloquearlo con éxito transformándose enfrente de la chica. Ahora, era su turno para encargarse de esto. En otra parte, los aspirantes siguen con la evacuación del lugar, preparando un camino seguro para que no haya más heridos. Reno va a buscar a Kafka, y en el camino se pregunta si de verdad su compañero tenía pensado hacerlo. ¿De verdad pensaba arriesgarse a que lo vieran usar su poder de kaiju para así salvar a Kikoru? Luego de esto, volvemos con Kafka, que una vez transformado lo primero que hace es rogarle a la chica que por favor no revele su secreto. Aunque no había tiempo para esto, el kaiju vuelve a atacar, y el prota logra bloquear su ataque nuevamente con facilidad. En ese momento, este le dice a Kikoru que se lo explicará todo luego, y mientras hace esto, comienza a cargar su ataque. El poder que comenzaba a emanar era increíble, y su energía era tan grande que llega hasta el cuarto de control, donde avisan que su onda de generación era de un 9.8, lo que sorprende al capitán Soshiro. Nuevamente, el cuerpo de Kafka es rodeado por rayos. Él no tenía tiempo para jugar, así que acabaría esto de un solo golpe. Comienza a prepararse, y con una potencia tremenda este termina liberando un golpe que hace volar en 1000 pedazos a la criatura, dejando sus huesos tirados por todo el lugar. Esto sin duda era un poder que nunca debía ser usado en un humano. Una vez termina, Kafka se mofa del kaiju diciéndole si ahora se podría levantar de esto, aunque después se termina arrepintiendo, cuando ve que los órganos de la criatura se comienzan a levantar un poco. Él se acerca a Kikoru y le dice que se alegra de que esté a salvo. Sin embargo, también le dice que lo que hizo fue muy arriesgado y que debía cuidarse más, aunque de pronto llega Reno a interrumpirlo, diciéndole que lo mismo debería hacer él. ¿Cómo se le ocurre transformarse en un lugar donde podrían matarlo solo con ver su aspecto? Kafka trata de arreglarlo de algún modo, pero el joven lo sigue regañando. Después de esto, ellos notan a Kikoru inconsciente y se dan cuenta de que deben llevarla a tratar rápido. Los dos capitanes de la tercera división logran llegar al lugar donde estaba el principal y son informados de que los 3 aspirantes de ese sector llegaron sanos y salvos a un refugio cercano. Soshiro le dice a Mina que a pesar de que Shinomiya Kikoru tenga una gran fuerza, era imposible que pudiera hacer este desastre ella sola. Mina menciona que con este caso que ocurrió hoy, se sumaban más misterios acerca de los kaijus. El capitán Soshiro piensa en el caso que ocurrió hace 3 meses, diciendo que este y ese desastre eran realmente similares. Mientras tanto, ya en la base Tachikawa, Kafka y Reno comienzan a hablar. El joven le menciona que es un alivio que sus heridas no fueran tan graves después de todo, aunque luego Kafka se enfada, ya que resulta que Kikoru estaba recibiendo un mejor trato con sus heridas en otra parte, pero el joven le dice que esto era porque ella estaba un poco más grave que él. Cambiando de tema, Kafka comienza a agradecerle a Reno, si no hubiera sido por el empujón que le dio. Sin duda nunca hubiera estado en algo tan emocionante como lo de hoy. Esta conversación es escuchada por la capitana Ashiromina, que se acerca a ellos para agradecerles, ya que gracias a ellos Shinomiya Kikoru pudo llegar a salvo a la base. Una vez termina de decir esto, ella se retira. Kafka intenta detenerla para hablar con ella, sin embargo, decide que lo mejor es esperar. Una vez logre estar a su nivel, él lo hará sin duda. En otra habitación, Kikoru por fin logra despertar luego de un buen rato. Ahí ella se encuentra con el capitán Soshiro, el cual la felicita por su trabajo. Él le dice que gracias a su esfuerzo la tercera división logró rescatar sin problemas a todos los aspirantes. Ella pone una cara algo preocupada, y esto lleva a que el capitán le pregunte si ella fue realmente la que eliminó al principal. Está algo dudosa, pero al final termina respondiendo que sí, que ella fue quien había eliminado al kaiju principal. En algún lugar de Japón, nos encontramos con el kaiju que había eliminado a Kikoru durante la prueba. Este estaba en un baño escuchando las noticias desde un celular. Sí, algo realmente extraño. Ahí él escucha que nadie había muerto en el desastre que ocasionó, lo cual lo sorprende. Además, este se entera de la existencia del kaiju número 8, lo cual hace que se pregunte sobre qué era eso. Sin embargo, este es interrumpido por una llamada, la cual resulta ser de nada más y nada menos que de Toku, el ex compañero de trabajo de Kafka, el cual le pregunta dónde se había metido, pues tenían trabajo que hacer. Aquí se revela que en realidad este kaiju podía transformarse en humano, y parecía estar infiltrado
como uno de los trabajadores de Monster Sweeper. Esto parecía algo irreal, y también queda la duda de si él era el único kaiju infiltrado, o es que había más como él escondidos en algún lugar de Japón. Después de todo el incidente con los kaijus durante el segundo examen, vemos como Kafka estaba realmente nervioso y desesperado por conocer sus resultados. Él piensa que realmente la fregó durante la prueba, echándole la culpa a Reno por haberle dado el empujón para que lo vuelva a intentar, lo cual no tiene mucho sentido. En eso, el jefe de Monster Sweeper les habla a estos dos para entregarles sus resultados. Ambos están realmente nerviosos. Kafka no paraba de pensar en que esta sería su última oportunidad para poder estar al lado de Mina, y cuando abre el sobre, ve algo muy curioso. Luego de esto, pasamos a la ceremonia de graduación para los que aprobaron el examen. Vemos que, tal y como se esperaba, todas las promesas del cuerpo estaban presentes, incluida Kikoru. Entre ellos, se puede ver que Reno también era uno de los que había aprobado. Ahí vemos a Furuhashi y Haru, quien se le acerca al joven para preguntarle por su compañero. El joven intenta responder, pero antes de que pueda hacerlo, la ceremonia inicia, y vemos a la capitana Ashiro Mina entrar al salón. Ella llama a Kikoru para que haga el juramento. Durante la capitana le agradece a la chica por su gran esfuerzo al derrotar al kaiju principal en las pruebas, lo cual hace que ella se vea algo decepcionada. Kikoru se pregunta dónde estaba Kafka. Ella cree que las palabras que está diciendo ahora, él también se las merecía. Ella estaba en deuda con el prota. Además, también tenía muchas preguntas para él. ¿Dónde rayos estaba? En ese momento, vemos como al fin Kafka hace presencia, lo cual sorprende a todos durante el juramento. Tenemos un flashback. Vemos a todos los altos mandos del cuerpo de defensa hablando de los resultados de los aspirantes que aplicaron para entrar. Ahí nos muestran que en realidad el prota había quedado reprobado en el examen. Sin embargo, resulta que el vicecapitán Soshiro apeló por él para tenerlo. El vicecapitán menciona que, si bien tenía bajos resultados y no aprobaba como soldado, él lo tendría en su escuadrón como cadete, para así entrenarlo. Esto por el conocimiento que demostró al encontrar el punto débil de un kaiju residual, además de tener un gran factor cómico en su opinión. En el presente, la capitana Mina comienza a dar su discurso para todos los nuevos integrantes del cuerpo de defensa. Ella les agradece por su gran esfuerzo durante el examen y espera que sigan con la misma determinación a partir de ahora, jurando también ser su escudo y lanza estando en la cabeza guiándolos. En ese momento, Kafka le gana la emoción y termina diciendo que él también muy pronto estaría luchando al lado de Mina. Todos se quedan impactados al escuchar esto. Y la capitana algo molesta le dice al prota que por interrumpir y faltarle al respeto, ahora deberá hacer 100 planchas, lo que avergüenza al prota y comienza a hacerlas. Entre risas, Soshiro le pregunta a la capitana si no fue algo dura, pero cuando la ve, resulta que ella en realidad estaba feliz porque el prota esté ahí. Konomi le dice a Soshiro que su factor cómico realmente se lució, y este le dice que tenía un buen ojo para esto, aunque se revela que la verdadera razón por la que el vicecapitán se quedó con él no solo era esa, ya que lo que quería era mantenerlo vigilado. Cuando los kaiju se levantaron durante la prueba, él notó al mismo tiempo que cuando apareció una señal del 9.8, la presencia de Kafka desapareció. Esto le parecía algo raro, así que Soshiro quería saber quién realmente era y vino Kafka. Luego de un gran dolor, el prota logra terminar las 100 planchas que Mina le había ordenado hacer, siendo felicitado por sus compañeros. En eso, Kikoru se le acerca para preguntarle si podía ir con ella para hablar en privado. El prota le dice que estaba bien, pero antes quería saber de qué se trataba. Sin embargo, ella pierde la paciencia y de una patada le dice que deje de preguntar y venga. En un café, Kafka y Reno le cuentan a la rubia cómo es que el prota obtuvo su poder de kaiju. Ahí, él piensa que tal vez debería decírselo al cuerpo de defensa, para que le den alguna solución. Sin embargo, Kikoru le dice que no le recomienda hacer eso, advirtiéndole que si llegara a hacerlo, ellos podrían llegar a usarlo como sujeto de prueba para experimentos, y crear un nuevo armamento, donde posiblemente muera. Esto hace que el prota entre en pánico, pero ella lo tranquiliza, y le dice que esté tranquilo, ya que ella no diría nada de su secreto, aunque le advierte que, si algún día él llegara a ser una amenaza para la humanidad, ella misma lo acabaría, dejando un silencio entre los tres. Sin embargo, Kafka sonríe y le agradece por decir esto, encargándole que lo hiciera sin dudar. Luego de esto, pasa un tiempo y vemos todos los nuevos soldados, y Kafka, entrenando en el campo. Reno, Kikoru y el resto de sus compañeros demuestran una gran habilidad, además de tener el objetivo de superarse cada uno para no quedarse atrás. Y por otro lado, el prota trata de hacerlo mejor para que no lo echen en menos de 3 meses, siendo advertido por el vicecapitán Soshiro, teniendo para este punto un 1% de potencial de batalla. Pasamos a los baños, donde luego de que Soshiro les ordenara a todos hacer 15 vueltas al campo antes de irse, todos se relajan. En el caso de los hombres, compitiendo sobre quién tenía un mejor cuerpo, cosa que algunos claramente no tienen y otros están realmente en forma. En el caso de las mujeres, vemos como Kikoru se encuentra con la capitana Mina, donde esta última le pregunta sobre su estado luego del incidente. La rubia le responde que estaba bien. Sin embargo, ella le pide de favor si podría enseñarle su método de entrenamiento
entrenamiento, a lo que ella accede. Pasamos al baño de hombres nuevamente. Ahí Haru les pregunta a todos la razón por la que querían entrar al cuerpo de defensa, aunque Haruichi cree que lo justo es que él lo cuente primero, devolviéndole la pregunta. Y Haru al final les termina diciendo que se unió por la capitana Ashiro Mina. Resulta que en el pasado ella lo había salvado, y desde ese entonces se convirtió en su ídolo. Al escuchar esto, casi todos terminan admitiendo que la razón de que se unieran era la misma, por la capitana. En eso, ahora le tocaba responder al prota. Este, un poco dudoso de hacerlo, al final les termina contando todo. Ellos se sorprenden, no pueden creer que Kafka era el amigo de la infancia de la capitana Mina, lo que hace que algunos se depriman. Este cree que ya era hora de irse, aunque en ese momento, Haruichi y hasta hoy lo terminan deteniendo, diciéndole que ahora él les contaría absolutamente todo. Finalmente, resulta que todos los que estaban en el baño, excepto Reno, se terminaron quedando de más y se desmayaron por todo el calor adentro. Pasan varios días. Vemos como durante este tiempo todos los nuevos soldados del cuerpo de defensa se la pasan entrenando para así elevar mucho más su potencial de batalla, dando lo mejor de sí y no quedándose atrás. Una noche, vemos como Kafka está en la biblioteca, haciendo un poco de investigación. En eso, llega el vicecapitán Soshiro. Él le dice que dormir también era parte importante aquí, aunque Kafka le dice que ahora no puede. Tiene que esforzarse el doble si quiere seguir permaneciendo aquí. Ahí Soshiro le pregunta si esto era por Mina. El prota se sorprende de que él sepa esto. El vicecapitán le revela que ellos podían escuchar las conversaciones de todas las habitaciones, algo un poco turbio. Ahí él dice que lo que mencionó sobre la capitana suena como que el prota quiere quitarle su puesto. Ahí Kafka no lo niega y le dice cara a cara que lo haría. Él le quitaría su puesto como dé lugar. El vicecapitán acepta el reto, dándole 2 horas para que pueda terminar todo, y luego cierra el lugar, diciéndole también que no se lo iba a dejar servido, pues él no cedería tan fácil su puesto como vicecapitán. Además, este le advierte una cosa más. Soshiro le dice que lo mejor es que no se haga muchos amiguitos aquí, ya que en el peor de los casos, nadie sabe cuándo a alguno de ellos le podría pasar algo. En ese momento, suenan las alarmas, avisando sobre la presencia de un kaiju. Todos son alertados y se preparan para salir. Volvemos con el vicecapitán. Él le dice a Kafka que ya era hora. Ahora debería demostrar toda su valía, ya que esta sería su primera misión. Pasamos a la sala de operaciones del cuerpo de defensa. Dentro vemos a la capitana Ashiro Mina dando órdenes tras el aviso de un kaiju que estaba ubicado en la ciudad de Sagamihara. Esta alerta deja ajetreada a todas las personas del lugar, quienes eran trasladados hasta un lugar seguro. Volviendo con el cuerpo de defensa, la operación que se iba a dar por su parte estaba siendo planeada por todos los altos mandos. Se comienza a analizar la ubicación del kaiju principal y toda información extra que sea necesaria para que todo salga correctamente. En el lugar, Konomi informa que esta criatura seguía creciendo mientras avanzaba, además de creer que este kaiju emergió a la superficie una vez entró a su etapa reproductiva. En la ubicación también se pueden observar varios kaijus residuales, por lo que se hace imposible saber cuántos habían exactamente rodeando al principal. La capitana menciona que al tener en cuenta los daños, será necesario exterminarlo dentro de un distrito, por lo que de eso se encargaría ella una vez llegue el momento de entrar en acción. Mina da el nombre de la operación, como cacería al amanecer en Sagamihara. Una vez dice esto, da inicio de una vez por todas. En una camioneta, vemos a todos los nuevos soldados siendo trasladados al campo de batalla, siendo guiados por el vicecapitán Soshiro. Se podía sentir la tensión al ser esta la primera misión de estos reclutas, pero lo único que podían hacer ahora era controlar esos nervios y salir al combate para cumplir su labor. Todo estaba siendo preparado para poder acabar con esta criatura de una vez por todas, y vemos como el kaiju principal estaba cada vez más cerca del lugar donde estaba el cuerpo de defensa. El vicecapitán Soshiro comienza a dar las órdenes a todo el mundo, mencionando que, si bien la capitana se encargaría de eliminar al principal, el mayor problema que tendrían sería los kaijus residuales, por lo que el trabajo que deberán hacer es eliminar a cada uno de ellos sin que se les escape alguno. Por último, el vicecapitán avisa que en el caso de los escuadrones con novatos, deberán mantenerse en la retaguardia. Dicho de otro modo, serán el último bastión. Si todo estaba claro, entonces era hora de que demuestren todo lo que valen, pero esta vez en el campo de batalla. Todos los soldados dan un grito de guerra al escuchar esto, así que dan inicio a este enfrentamiento. Con los escuadrones y las fuerzas de autodefensa listos, dan el aviso de la próxima llegada de la capitana Mina al punto que le fue asignado. Por otro lado, Kafka y Reno se desean buena suerte en su primera misión. El prota sabe que si no logra dar todo en esta misión, es posible que ya no pueda estar aquí, así que decide que dará todo de sí para evitar que eso pase. Dicho esto, Kafka, Kikoro y el resto de los soldados se lanzan para acabar con los residuales que ya estaban en el campo. Aunque bueno, viendo que su potencial de batalla era prácticamente nula y no quería morir, Kafka decide mejor bajar de una forma no tan vistosa. El gigantesco kaiju es atacado por todos los frentes. Esto mientras Mina llega al
punto y se pone en posición de tiro. Con todo el cuerpo de defensa en tierra, ellos también comienzan su ataque. Muy confiado, el prota trata de ponerse enfrente de todos para poder atacar, activando su traje, aunque rápidamente es golpeado y lanzado para un lado. Los soldados más veteranos comienzan a quejarse del por qué habían sido puestos como niñeras de unos novatos. Sin embargo, todo esto es escuchado por Kikoru, quien con gran velocidad comienza a matar varios kaijus residuales de unos cuantos tiros, por lo que hace que varios soldados se sorprendan de su fuerza. Y también es felicitada por Kafka. Al no tener información de dónde puede estar el núcleo de las criaturas, uno de los soldados menciona que lo mejor es esperar que les lleguen algún informe, mientras deberán arreglárselas por ahora para poder eliminar a los kaijus. En lo que ocurre esto, en otra parte, vemos a Reno y Haru también luchando. Ambos logran acabar con los dos residuales cercanos. Ahí Haru se sorprende de la gran habilidad que está demostrando el joven, ya que este fue capaz de acabar con uno de los kaijus sin asistencia siendo solo un novato. Reno menciona que para sentirse más cómodo al disparar, decidió cambiar sus balas explosivas por congelantes. Con esto, solo le bastará pillar el truco para poder cazarlos de mejor forma. Mientras ambos se dirigen a seguir eliminando residuales, Reno se decide que debe ser aún más fuerte. No puede permitir que Kafka vuelva a transformarse, así que hará todo lo posible para lograr esto. Así vemos como todos los nuevos reclutas siguen las palabras dichas por el vicecapitán Soichiro y comienzan a eliminar a cada kaiju que se les va atravesando, sin perder de vista su objetivo. Los soldados no pueden creer que estos nuevos reclutas seguían matando kaiju sin ninguna dificultad, y una de las líderes de pelotón, Nakanoshima, se siente emocionada de ver que este año había una muy buena cosecha, aunque no por las razones más adecuadas. El cuarto de control no deja de reportar objetivos eliminados, y en ese momento dan el aviso de que el escuadrón Ikaruga estaba avanzando al frente, con Furuhashi y Haru e Ichikawa Reno a la cabeza. Esto es escuchado por Kafka, que un poco decepcionado, piensa que no está haciendo más que una carga ahora mismo. Sin embargo, al momento reacciona, pues se da cuenta que, aunque por ahora no estaba apto para combatir, aún podía ayudar de otra manera. De este modo, el prota va hasta el cadáver de uno de los residuales y comienza a diseccionarlo. Aunque solo tenga un 1% de potencial de batalla, este pequeño porcentaje le sirve bastante para poder hacer lo que estaba planeando. Él se da cuenta de que este kaiju era un tipo hongo bastante normal, aunque algo estaba mal, ya que su núcleo no estaba en el mismo lugar de siempre. En eso, Kafka se da cuenta de algo y lo reporta rápidamente con el capitán. Ahí este le dice que el núcleo estaba en la base de la cabeza, bajo el músculo de fibra que hace de columna. Sin embargo, había algo más, y es que los residuales también tenían órganos reproductores. Si no los destruían, podrían nacer más de estas criaturas, así que no podían permitir eso. Esto toma por sorpresa a Soichiro, pero le da gusto haber recibido esta información. El vicecapitán felicita a Kafka, mandando a Konomi para que propague la información a los demás soldados. Este también le menciona al prota que todo el estudio y experiencia laboral que había ganado al final están dando sus frutos, así que debe seguir así. Con estas palabras, Kafka es motivado para seguir y se propone seguir subiendo, para así llegar hasta la altura de Mina. Se escucha una explosión y todos ven lo que estaba pasando en el sector donde estaba la capitana del cuerpo de defensa. En el lugar, todas las fuerzas comienzan a atacar las piernas del kaiju principal y la capitana Ashiro Mina se prepara para al fin atacar esta inmensa bestia. Ya con el objetivo fijado, Mina pide permiso para poder atacar, y cuando le dan la orden de hacerlo, ella ve a Kafka, diciéndole que esto es lo que era ahora. El traje de Mina se eleva con un potencial de batalla del 96%, y de un gran disparo, el kaiju principal es atravesado, dejando al descubierto su núcleo. Este era el poder de la mujer a la que Kafka estaba anhelando alcanzar. La capitana recarga, y después de recibir la orden, le da el segundo disparo a la criatura, luego le da el tercero, el cuarto, y no para hasta dejarlo tirado en el suelo. El prota no puede creer lo que está viendo. No era como verlo en la tele, o con unos binoculares. El poder de su amiga era increíble. En eso, el vicecapitán va hasta él para preguntarle si ya se iba a rendir, pues si de verdad lo que quería era estar a su lado, eso implicaba tener el mismo poder que ella. Kafka algo molesto le pregunta si él poseía ese mismo poder, pero Soichiro le responde que no era así. Resulta que el potencial de batalla que tenía para armas de fuego era baja, pero si se trataba del combate cercano con kaijus pequeños o medianos, en eso sí parecía superarla. Esto es demostrado cuando uno de los residuales está a punto de atacarlo, y este con una velocidad imperceptible logra cortar a la criatura en pequeños pedazos. El vicecapitán menciona que su familia lleva exterminando kaiju desde la era Muromachi, por lo que el combate con espadas se le daba mucho mejor. Este agrega que, al ser capitanes y vicecapitanes los mejores de su escuadrón, ambos siempre recibían un equipo individual especial, tal y como sus espadas o el cañón de la capitana Mina. En eso, esta misma reporta que el kaiju principal ya había sido eliminado, por lo que él acaba la charla con Kafka y le dice que ahora que el principal estaba muerto, debían encargarse de toda la horda de residuales que estaban por venir. Resulta que esta criatura, aún así muerta, varios residuales aún podían brotar de su interior, por lo que deberían eliminar a todos estos si querían acabar la misión de una vez por todas. Varios de los nuevos reclutas muestran señales de cansancio, pero estos se motivan una vez más para seguir combatiendo. El vicecapitán Soichiro menciona que para hacer su primera exterminación, esta resultó ser bastante fuerte, pero si lograban terminarla, estaba de seguro de que podrían crecer
crecer aún más. La mayoría de los soldados llegaban a tener solo un potencial del 20 o 30% como máximo, y solo unos pocos podían llegar a romper esos límites, y llegar a ser incluso capitanes. Él menciona que, de entre los novatos, Shinomiya Kikoru ya había roto ese límite. Sin embargo, él piensa que, si debería dar otro posible candidato a superar esto, sería el nombre de Chikawa Reno. En otro lado, vemos a Iharu y Reno eliminando los residuales que quedaban por ese sector, viendo lo superior que era él. El pelirrojo no deja de preguntarse cómo era esto posible, pues a pesar de haber estado en una escuela militar por años, este chico lo había superado por completo, y no podía seguirle el ritmo. En eso, ambos son informados de que debían dirigirse de inmediato al frente para ayudar al resto de sus compañeros, así que proceden a hacer esto. Mientras se dirigían para el lugar, se encuentran con un trabajador de Monster Sweeper, o eso creían. Ellos no comprendían qué hacía este tipo aquí, por lo que van a decirle que se retire. Sin embargo, este de una forma muy macabra, les pregunta cómo habían descubierto el órgano reproductor de los residuales. ¿Había algún soldado que sabía mucho de los kaijus? Sea lo que fuera, él les dice que se lo iban a decir ahora. La batalla contra el kaiju principal deja grandes destrozos alrededor del lugar, y todo esto es visto por los trabajadores de Monster Sweeper, además de no querer perderse la acción. Ellos querían ver qué tal iban las cosas con sus viejos compañeros Kafka y Reno. En eso, el jefe de estos les habla a Toku y los demás limpiadores, preguntando dónde estaba el novato que se había unido recientemente, ya que no había rastro de él por donde estaban, aunque ellos responden que es probable que esté nuevamente encerrado en el baño. Pasamos con Reno y Haru, quienes aún estaban con este presunto limpiador, diciéndole que debería buscar refugio o podría salir herido. Sin embargo, decirle esto resulta ser un gran error. Este tipo estira su dedo apuntando a Iharu, y antes de que este se dé cuenta, es disparado por una extraña bala que sale del cuerpo de este tipo. El pelirrojo comienza a sangrar, y Reno trata de calmarlo, esto ya que si entraba en pánico, no podría detener la hemorragia con la ayuda del traje. Este limpiador menciona que su puntería era muy mala en la forma en la que estaba ahora, esto porque no pudo darle al chico en el corazón. Por esta razón, este tipo comienza a transformarse, volviendo a su forma original de kaiju. Reno no puede creer que exista otro kaiju humanoide igual a Kafka, y peor aún, este era el mismo kaiju que había atacado a Kikoru durante la prueba del segundo examen. Esta criatura menciona que no le gustaría retirarse así como así, al menos le gustaría llevarse a algunos de estos soldados con vida, para tenerlo como un espécimen humano. Reno trata de pedirle ayuda a algunos de los tenientes, pero esto era inútil, ya que según la criatura, no podría comunicarse con nadie en el interior de esta área. Esto ya lo había hecho para pasar desapercibido en el mundo humano, aunque descubrió que esto también tiene una gran función a la hora de cazar. El kaiju le da 2 disparos al joven que terminan por dejarlo en el suelo. Sin embargo, había algo que le parecía muy raro. Aunque le estaba dando, estos disparos no llegaban hacia donde estaba apuntando exactamente. Este chico era capaz de ver los tiros que iban hacia él, y trataba de alguna forma esquivarlos. Resulta que hace un tiempo, mientras Kafka, Reno y Kikoru hablaban en el café, la rubia les había contado a estos dos cómo lidiar con las habilidades de este tipo, pudiendo así descubrir que el secreto estaba en sus dedos. Si lograban fijarse bien en ese detalle, se les haría más fácil esquivar sus disparos, y defenderse si se les era posible. Siendo así, Reno logra dispararle a este humanoide en su brazo, y luego le dice a Iharu que vaya a pedir refuerzos mientras lo mantenía ocupado. El pelirrojo se cierra a esta idea, esto porque no quería aceptar que Reno sea el que lo proteja. Sin embargo, el joven salva a este de otro disparo, volviéndole a decir que por favor lo haga. Sin más opciones, Iharu se levanta y va corriendo hasta donde estaban el resto de soldados, mientras que Reno, aterrado por la criatura, se queda a combatir para ganar tiempo, en lo que llegaban los refuerzos, decidido al ideal de convertirse en un hombre capaz de proteger a sus compañeros sin caer. En su camino, Iharu comienza a pensar en lo fuerte que se había vuelto Reno, tanto que incluso dio la cara para poder enfrentarse solo a ese monstruo que tenía delante. Ese era un sentimiento que no le agradaba. Ya les habían dicho con anterioridad sobre el límite de potencial de batalla, siendo del 20 y 30%, y él no hizo nada más que esforzarse desde ese día que se encontró con la capitana por primera vez, pero aún así no ha logrado hasta ahora superar ese límite. ¿Cómo era posible que un tipo como Reno, que apenas había conocido, pudo superarlo con tanta facilidad? El pelirrojo no podía permitir esto, simplemente no podía. La pelea entre Reno y el kaiju sigue extendiéndose, pero en un punto, la criatura se cansa y le dice que ya tenía en cuenta que conocía su forma de atacar, por lo que ahora usaría algo más que no podría esquivar. En ese momento, su cuerpo comienza a crecer mucho más y realiza múltiples disparos, todos a quemarropa hacia el chico, pero en ese momento, Iharu aparece y logra empujar al joven salvándolo de una muerte segura. El chico acepta que en realidad lo que lo molestaba no era que Reno sea mejor que él, sino que estaba enfadado
enfadado consigo mismo. Desde el día que decidió ser más fuerte no ha cambiado nada. Estaba cansado de que él siempre sea el que deba ser protegido, y ahora hará todo lo posible para cumplir esto. Diciéndole estas palabras a Reno una vez lo salva. El Kaiju se da cuenta del plan que estaban pensando llevar a cabo con anterioridad, y les advierte que ahora no iba a permitir que ambos escapen por nada del mundo. Viendo que ya no tenían otra opción, ambos se preparan para poder combatir contra el Kaiju. Su nuevo plan era sencillo, y Haru se encargaría de dejar alguna apertura abierta, mientras que Reno deberá estar listo cuando esto pase, para poder así dispararle a la criatura con todo su potencial de batalla. El pelirrojo logra acertarle varios disparos al Kaiju, usando esta vez balas eléctricas para poder paralizarlo. El plan de estos chicos logra salir a la perfección. Reno logra ver una apertura, y rápidamente lleva su potencial de batalla al máximo, pudiendo darle un poderoso ataque a la criatura. Sin embargo, esto resulta ser en vano, ya que este Kaiju humanoide se logra proteger con una pared de cadáveres, evitando ser dañado por el ataque del joven. En eso, la criatura sale de los escombros con su poder ya cargado. Este no perdona, y acribilla a Reno con múltiples disparos a su cuerpo. En otro lado, Kafka se entera por parte del vicecapitán Soshiro la complicada situación en la que estaban Haru y Reno justo ahora, siendo avisado también por Kikoru que él estaba aquí. Luego de recibir esos disparos, el joven no aguanta, cae al suelo por toda la sangre que estaba perdiendo. Aún así, Reno trata de levantarse para seguir luchando. Sin embargo, la criatura nuevamente se acerca a él para poder rematarlo, y Haru trata de detenerlo, pero este Kaiju no quería tener más estorbos, y también derrumba al pelirrojo. Con impotencia, Haru ve cómo su compañero estaba siendo atravesado una y otra vez por los disparos de la criatura. Él trata de hallar algún modo de ayudarlo, pero era inútil. Tanto el arma que llevaba Reno como la suya habían sido destruidas, lo cual solo marcaba cada vez más la muerte de ambos chicos, a manos de este Kaiju. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Haru no puede hacer nada más que pedir ayuda, rogando que algo o alguien pueda ayudarlos. El Kaiju le dice al chico que ahora moriría, pero en ese momento, esta criatura escucha una voz diferente, lo cual le dice: no, tú eres el único que morirá aquí, miserable. Antes de que pueda voltear siquiera, de un solo golpe, Kafka manda a volar a este Kaiju, arrancándole la cabeza en el proceso. El prota se disculpa por llegar tarde, y rápidamente levanta a su amigo para ponerlo en un lugar seguro. Y Haru queda en shock al ver a otro Kaiju humanoide, y la criatura que fue mandada a volar se vuelve a levantar diciéndole al prota: así que tú eres ese, ¿eh? Tú eres el famoso Kaiju número 8. Kafka le dice a su compañero que trate de detener el sangrado lo mejor posible, aunque claro, él no era el más indicado para enseñarle esto. Furioso, el prota se acerca lentamente al Kaiju que hirió a su amigo, para poder acabar con él. Reno le dice a Kafka que ahora lo dejaba en sus manos, y que confiaba en que podría vencerlo, aunque claramente tenía un mal presentimiento. El otro humanoide le pregunta al prota por qué se interponía si igual que él era un Kaiju. Ciertamente, no creía que fuera más molesto de lo que ya sabía, así que parece que ya era hora de sumar su cuerpo a la lista de cadáveres. Con esto dicho, Kafka es atravesado por uno de los disparos de este Kaiju, lo cual hace que por primera vez el prota sangre con su transformación activa. La criatura se sorprende de lo resistente que es, por lo que decide que lo mejor es luchar en serio, si quería acabar con esto de una vez. Reno y Haru presencian cómo pasa esto, y el joven trata de avisarle a Kafka que mejor huya del lugar. Sin embargo, este hace caso omiso, enfadándose cada vez más por cómo la criatura había dejado malherido a sus compañeros. Con un poderoso grito, Kafka logra bloquear los demás disparos que iban directo a él con facilidad. El cuerpo del prota se prende en poderosos rayos. Kafka va directo a la criatura y comienza a golpearlo sin parar, destrozando su cuerpo y evitando a toda costa que se pueda cubrir o escapar de algún modo. La batalla de estos dos continúa, y en un punto, Kafka logra arrinconarlo para que pueda darle el golpe final. Con un gran poder, Kafka se engancha al suelo, comienza a cargar energía, y con un puñetazo directo al tórax logra mandarlo a volar, pudiendo dejar en el suelo el Kaiju, con su núcleo al descubierto para poder acabarlo. Esto se acabó. Sin embargo, justo cuando el prota estaba a punto de matar a la criatura, dos soldados aparecen y apuntan sus armas hacia él, distrayéndolo. Tenemos un flashback. Ahí vemos como Kikoru y Kafka hablan momentos antes de que este vaya a salvar a Reno y Haru. La rubia cree que lo que va a hacer es una locura, ir a salvarlos cuando ni siquiera habían dado señales de vida y no tenían otra forma de localizarlos. Sin embargo, el prota piensa que si de verdad estaban con ese Kaiju humanoide, él debe ser capaz de sentirlo de algún modo, por lo que no tendría ningún problema en rastrearlos. Luego de decir esto, se transforma y le encarga a la chica su puesto mientras no estaba. En el presente, el escuadrón que estaba a cargo del vicecapitán Soshiro es informado acerca del avistamiento del Kaiju número 8, a lo que al recibir esta información, el vicecapitán responde de pronto que enviaría refuerzos para el lugar donde estaban. Volviendo con Kafka, al ser distraído por estos soldados, durante unos momentos logró darle un poco al Kaiju para recuperarse. Este se levanta para después decir que, ahora que ya se había aprendido sus características, ya tenía una idea de cómo acabar con él la próxima vez. El prota trata de
detenerlo para que no escape, pero rápidamente esta amenaza la vida de los soldados, por lo que Kafka no tiene de otra más que protegerlos, para que no haya más heridos. La criatura le dice que aún era extraño ver cómo un kaiju como él tenía esas actitudes humanas, finalizando cuando le dice al prota que ambos se volverían a ver las caras algún día, retirándose mientras que el prota hace lo mismo para no tener problemas con el cuerpo de defensa. Kafka logra llegar hasta un callejón para pasar desapercibido. Sin embargo, él no tenía idea de que en ese lugar alguien lo estaba esperando. El vicecapitán Soshiro entra en acción, encontrándose con este, lo cual sorprende al prota, porque no tenía idea de que lo encontraría muy rápido. Soshiro informa a todos que había dado con la ubicación del kaiju número 8, lo que preocupa a Reno y Kikoru, ya que significaba que Kafka iba a combatir contra el vicecapitán. Volviendo con estos dos, Soshiro rápidamente se lanza al ataque para poder matar a Kafka, dándole varios movimientos consecutivos usando sus espadas. Esto no era para nada bueno, hasta ahora siempre lo había visto llevar una sonrisa en el rostro. Esta era la primera vez que Kafka veía al vicecapitán peleando en serio. Este mismo pide permiso para poder desactivar los limitadores de su traje, aumentando su potencial de batalla hasta el 92%, comunicando que él solo exterminaría al kaiju número 8. Cara a cara, la pelea entre Kafka y el vicecapitán Soshiro estaba a punto de comenzar. El prota no podía pensar en qué hacer para evitar un enfrentamiento. Si bien con su poder de kaiju podría fácilmente mandarlo a volar, se negaba a tener que usar esto contra el vicecapitán, ya que no quería herirlo. Sin embargo, este último deja sin opciones al prota, cuando con un veloz movimiento le da un gran corte el cual lo hace sangrar. Kafka se da cuenta en ese momento que no podía permitirse contener su poder, ya que no había otra opción. Si hacía esto, al mínimo descuido el vicecapitán podría matarlo. El combate entre ambos se vuelve cada vez más frenético, y Soshiro no se detenía en ningún momento, lanzando ataques que eran simplemente inhumanos, los cuales Kafka trataba de esquivar para no recibir un daño fatal. Aún así, en un punto del combate, el prota es alcanzado por uno de esos cortes, haciendo que pierda uno de sus brazos, y deje por un breve instante su núcleo al descubierto. Rápidamente, Kafka recupera las partes que le fueron cortadas, aunque a costa de perder buena cantidad de energía. Él menciona que tampoco podía considerarse muy humano, pero no era tiempo de pensar en eso. Ahora no podía permitir ser herido nuevamente. También debía atacar. Soshiro no puede creer que aún peleando en serio, no haya podido matarlo todavía, considerando que tal vez este kaiju era de nivel 8.0 superior, lo cual entraría en la categoría de los kaiju de nivel especial, aunque ciertamente había algo que se le hacía raro, pero eso ya lo iba a ver luego. Era hora de terminar ya. El vicecapitán lanza dos cortes al aire que terminan impactando en el cuerpo del prota. Él al principio piensa que con esto terminaba su ataque. Sin embargo, eso no era más que una distracción, porque después con una gran velocidad, Soshiro se termina acercando a Kafka, encajándole uno de sus mejores ataques, Nebuloso. Esto parecía haber terminado, o eso creía, pues el prota logra predecir el ataque del vicecapitán, atrapando su espada en su cuerpo, para posteriormente encajarle un golpe cargado de energía, el cual hace que salga volando. El vicecapitán Soshiro logra salir ileso, esto porque todo el daño lo terminó recibiendo una de sus espadas. En eso, este se levanta para poder continuar la pelea, pero se da cuenta de que ya era demasiado tarde. El kaiju había escapado, lo había perdido. En otra parte, luego de pensar si realmente podía tenerle confianza al prota, luego de descubrir que este era el kaiju número 8, Kikoru se vuelve a encontrar con Kafka, quien se mostraba exhausto luego de los dos combates que tuvo con anterioridad. El prota se disculpa con la rubia por no haber derrotado al kaiju que casi la mata. Sin embargo, ella le dice que no se preocupara. Después de todo, la chica nunca le pidió que lo hiciera. Ella misma se encargaría de eliminarlo la próxima vez. Kafka sonríe, y estando aún mal herido, trata de ir hacia donde estaban Reno y Haru para ver cómo estaban, pero Kikoru lo detiene antes que haga algo tonto. Ella le menciona que ambos ya estaban siendo tratados por la tecnología de regeneración kaiju. Iba a ser en vano que él fuera, y menos en ese estado. Además, le dice que si debe estar preocupado por alguien, debía ser por sí mismo. Dos soldados vieron su enfrentamiento con el vicecapitán. No sería extraño que ellos ya supieran quién era realmente. Más tarde, luego de reportar la huida de su objetivo, el vicecapitán Soshiro habla con la capitana Mina de lo ocurrido. Ella al principio se burla de él, al verlo tan desanimado. Sin embargo, rápidamente cambia de actitud y le pregunta a este sobre la fuerza del kaiju número 8. El vicecapitán le revela que tal vez con lo que estaban tratando era con un kaiju de categoría especial. Esto deja sorprendida a Mina, pues según ella no había escuchado de uno igual desde hace años, siendo la última vez que vio uno hace 5 años en la ciudad de Fukuoka. Soshiro menciona que al menos con este están teniendo algo más de suerte, ya que hasta ahora no ha dejado ni una víctima en los últimos meses, aunque había algo incluso más raro, y es que este kaiju en particular parecía no atacar a gente al
azar. Además, el vicecapitán se seguía preguntando por qué durante su combate, este solo destrozó sus armas en vez de atacarlo él. Y no solo era eso, porque al momento de pelear sentía como si estuviera combatiendo contra un humano y no con un kaiju. Había todavía muchas preguntas. Sin embargo, la capitana le dice que lo mejor por ahora era que descanse y le deje el resto a ella. Después de todo, no importa lo que sea, ellos aniquilarían a todos los kaijus. En eso, ambos reciben una llamada del teniente Ikaruga. Este le dice toda la información del misterioso kaiju que atacó a Reno e Iharu, mencionando también que podría tratarse del mismo que atacó a Kikoru en la prueba del segundo examen ya hace un tiempo. Mientras tanto, en algún lugar de Japón, nos encontramos con esta misma criatura, que luego de encontrarse con un hombre en medio de la carretera, este lo devora para así adquirir su cuerpo y usarlo para esconderse mientras planeaba cómo poder matar al prota. En las noticias, este escucha cómo el cuerpo de defensa ahora lo tenían como objetivo a largo plazo luego de lo sucedido, nombrándolo así como el siguiente caso a tratar luego del kaiju número 8, el kaiju número 9. En el hospital, vemos a Reno despertar luego de ser tratado, encontrándose con Kafka y Kikoru. En ese momento, el joven le agradece al prota por haberlo salvado tanto a él como a Iharu, además de alegrarse porque estuviera bien luego de su combate. Sin embargo, decir esto resulta ser un error, pues luego este se da cuenta de la presencia de Iharu también en el lugar, y los tres tratan de buscar una excusa para lo que habían dicho. El pelirrojo al final no le toma mucha importancia a esto, y cambia rápidamente de tema. Iharu se pregunta por qué el kaiju número 8 pudo haberlo salvado, mencionando que era muy fuerte, y que a pesar de ser un kaiju, le pareció genial como actuó. El prota se termina emocionando un poco por esto dicho, pero Kikoru actúa golpeándolo rápido para que no dé más sospechas de su secreto. Luego de estar un buen tiempo en recuperación, Reno y Haru son recibidos por todos sus compañeros con una gran celebración en honor a ellos, y a la primera misión que realizaron donde también salieron victoriosos. Kafka da la voz para iniciar ya la cena. En eso, se aparecen varios chefs trayendo un festín lleno de carne, que según ellos era de una calidad prácticamente inexistente, lo que sorprende a todos. Ellos mencionan que era lo menos que podían hacer, pues no podían avergonzar el nombre de su señor Haruichi. El peliverde se pone algo nervioso por esto que estaban diciendo, y el prota al verlo se termina preguntando por qué será tratado con tanta formalidad. Al ver que no tenía idea de quién era, Kikoru le dice a Kafka que Izumo Haruichi no era nada más que el heredero de la mayor empresa nacional de armas anti-kaiju, Izumo Tech, una familia realmente importante, razón por la cual Kikoru mandó a que le organizara la fiesta de celebración. En eso, el vicecapitán Soshiro hace un brindis por el gran trabajo de los novatos en la primera misión, felicitándolos y dando inicio a la fiesta de una vez. Todos comienzan a conversar tranquilamente sobre todo lo ocurrido en la misión y otras cosas, a lo cual Reno se siente muy feliz de que todo mundo se vea así. Sin embargo, el vicecapitán le dice que no se deje llevar por la ingenuidad, y en eso vemos que de un momento a otro, todos comienzan a discutir entre sí, reclamándose los errores y culpándose entre todos respecto a la misión. Incluso Kafka se une a esta discusión, aunque no tenía nada que ver ahí. Reno al principio se preocupa al ver esto, pero luego se da cuenta de algo, y es que a pesar que estaban discutiendo, todos estaban de acuerdo en una cosa que debían hacer, y eso era mejorar para así ser mejores soldados, algo que el joven pensaba también, y se alegraba de que no fuera el único con este pensamiento. Mientras todos seguían con el alboroto, en otra parte vemos a Haruichi hablando con el chef que contrató para el lugar. Este último le pregunta al chico acerca de su padre, y si había hablado con él recientemente, aunque este le dice que no desde ese entonces. Sea como fuese, Haruichi pasa esto, y solo le agradece al chef por el festín que había preparado. En eso, Aoi se aparece justo cuando pasaba esta conversación, pero este solo se limita a decir que se iba al baño, para no entrometerse en asuntos ajenos. Volviendo con la celebración, el vicecapitán Soshiro detiene todo para hacer un anuncio importante respecto al prota, viendo que de todas formas ya todos lo iban a saber. Pensó que lo mejor era decirlo ahora, aprovechando que estaban todos presentes. Y vino Kafka. Hemos valorado que gracias a tu descubrimiento respecto a los residuales, nos ayudó a poder reducir mucho en todo lo que respecta a daños. Así que felicidades, te ascendemos a soldado oficial. Bienvenido a la tercera división del cuerpo de defensa. Al escuchar esto, Kafka y todos en el lugar comienzan a gritar de alegría por esta noticia, felicitando al prota por este gran logro. Aoi menciona que esta era una gran noche. Él espera que no vayan a perder a nadie más adelante, pues le gustaría que este tipo de celebraciones nunca acabaran. A la mañana siguiente, vemos a la capitana Ashiro Mina oficializando el ascenso del prota en persona. Luego de hacer esto, Kafka trata de retirarse del lugar sin decir nada más, pero antes de que lo hiciera, la capitana le dice que no se le subiera mucho la emoción. Después de todo, aún le faltaba mucho para poder luchar a su lado. Kafka se alegra al escucharla, y este le responde que muy pronto lo verá. Él llegará a estar a su lado algún día. Sin embargo, el prota nuevamente se pasa de boca con la capitana, y ella lo castiga mandándolo a hacer 50 flexiones. Quitando eso, Mina también menciona que estaría ausente tratando el tema del kaiju número 8 y número 9 en el cuartel general, por lo que en su lugar el vicecapitán Soshiro estaría a cargo durante un tiempo. Ella agrega que este había abogado por él para que sea un soldado oficial, así que por su bien no lo
debía decepcionar. Durante la noche, Kafka se queda en la biblioteca estudiando otra vez sobre los kaiju. Luego de ver de que ya era muy tarde, decide que lo mejor era dejarlo por hoy, antes de que el vicecapitán le vuelva a llamar la atención como la otra vez. Mientras va a su cuarto, este ve que la luz de la sala de entrenamiento estaba encendida. Al ver esto se pregunta quién podría estar aquí a esta hora, pero cuando entra a ver, se da cuenta que quien estaba dentro era el vicecapitán Soshiro. Al darse cuenta de esto, el prota se sorprende con lo que ve, pues lo que estaba haciendo el vicecapitán era una simulación mental, pero no con cualquier oponente. Este estaba recreando el combate que tuvo con Kafka en los callejones, tratando de encontrar la forma en la cual pudo haberlo matado si se le hubiera dado la oportunidad en ese momento. Soshiro se da cuenta de que Kafka lo estaba viendo y le pregunta qué es lo que estaba haciendo aquí. El prota le dice que solo se volvió a quedar hasta tarde y luego le pregunta al vicecapitán por qué también se había quedado hasta esa hora. Soshiro le dice que estaba preparándose para matar al kaiju número 8, mencionando que ya había metido la pata una vez durante su combate. Sin embargo, la próxima vez que se encontrara con este, iba a ir al 100% y definitivamente no iba a fallar en matarlo. Kafka se aterra al escuchar esto, pero Soshiro no entiende por qué él era quien se asustaba. El vicecapitán habla también del kaiju número 9, diciendo que ambos podrían tener un poder similar, así que, si había alguien que debía matarlos, sin duda debía ser él mismo. Al ver la determinación de su superior, Kafka le dice que él también se iba a esforzar para ser de utilidad, aunque Soshiro le dice que no se emocione mucho si solo tenía un 1% de potencial de batalla, solo estorbaría. Pero a pesar de decir eso, el vicecapitán le dice que aún así tenía un poco de fe en él, así que no debía fallar, por lo que luego de finalizar con esto, manda a dormir al prota para continuar el día de mañana. Sin embargo, mientras todo esto pasaba, en la base Tachikawa, un gran peligro se avecinaba desde el cielo, pues vemos un gran grupo de kaijus voladores acercándose, y encima de ellos estaba una criatura de color rojo que presumía estar liderándolos. Este también parecía ser un kaiju humanoide, esto ya que este comienza a hablar, diciendo unas palabras las cuales parecían dar una orden. Se inicia el descenso. Dentro de la base Tachikawa, vemos al vicecapitán Soshiro viendo algunas noticias sobre el kaiju número 8, recordando también el combate que ambos tuvieron, donde notó un comportamiento extraño sobre esta criatura. Él aún no comprendía por qué este kaiju tenía esa expresión parecida a la de un humano, pero si podía hablar así de este, tampoco podía dejar pasar al kaiju número 9, pues esta criatura no solo podía emplear el lenguaje humano, sino que también tenía la habilidad de transformarse en uno para pasar desapercibido. Todo esto hace que el vicecapitán se pregunte, ¿qué rayos estaba pasando últimamente con los kaijus? En otra parte, Kafka estaba pensando en la conversación que tuvo hace un rato con el vicecapitán, motivándose para así poder cumplir las expectativas que este había puesto en él, viendo que debe esforzarse por llegar más alto. El prota va a dormir para poder continuar mañana con su entrenamiento. Sin embargo, justo antes de que pudiera regresar a su habitación, Kafka mira unas extrañas luces en el cielo, las cuales se acercaban cada vez más a la Tierra. Esta especie de meteoritos terminan impactando dentro de la base Tachikawa, y las explosiones generadas en el lugar alertan a todo el cuerpo de defensa. El cuarto de control informa al vicecapitán Soshiro de la aparición de decenas de kaijus en el lugar, mencionando que el ataque que habían recibido se trataba de uno aéreo. Sin embargo, eso no era lo peor. Resulta que el nivel que tenían estas criaturas se comparaba al de un kaiju principal, teniendo todas una onda de generación superior a la del nivel 6.0. Al ver el problema en el que estaban, el vicecapitán da las órdenes para proteger la base, ordenando que todos los soldados fuera de turno vengan a apoyar en el combate, y que encierren a todos los kaijus dentro de la base para evitar que escapen hasta las ciudades cercanas. Todos estaban preparando para el combate, y el vicecapitán se estaba dirigiendo al campo de batalla para dirigir el ataque, aunque había algo que le parecía realmente extraño. A pesar de estar siendo atacados, era como si estas criaturas no quisieran salir al exterior, como si su objetivo principal no fuera nada más que atacar el cuerpo de defensa. Pasando con Kafka, este ve a la base Tachikawa envuelta en llamas, preguntándose qué rayos estaba pasando. En eso, en las alturas, el prota alcanza a ver uno de estos kaijus voladores, logrando reconocer la especie a la que pertenecían a estas criaturas, siendo estos unos kaijus de tipo Wyvern. Sin embargo, Kafka logra notar algo diferente en todos ellos, y rápidamente se comunica con el vicecapitán Soshiro para informarle los detalles. Luego de darle sus órdenes a los soldados, Soshiro responde a la llamada del prota, donde este le explica un detalle extraño sobre estas criaturas. Resulta que cada año se reportan al menos 10 avistamientos de este mismo tipo de kaiju, teniendo todos en común la característica de atacar individualmente, pero por alguna razón, los que ahora estaban dentro de la base habían realizado un ataque en bandada, lo cual no suele ser nada normal, siendo estas criaturas muy orgullosas para atacar en grupo. El vicecapitán comprende a lo que se refería, mencionando que solo podían llegar a una conclusión tratándose de esto, y eso era que estas criaturas estaban siendo dirigidas por un líder, uno con el poder necesario de someter a una gran cantidad de estos kaijus, y además posee el raciocinio suficiente para tener un claro objetivo. En ese momento, Soshiro finaliza su llamada con Kafka, esto ya que frente a él ya se encontraba quien sería el responsable del ataque a la base Tachikawa, el líder de los Wyvern, un
gigantesco kaiju rojo se para frente al vicecapitán y mientras se prepara para atacar, le pregunta si de casualidad él era el más fuerte de toda esta base. Sorprendido por escucharlo hablar, Soichiro responde que viendo que la capitana no estaba aquí ahora, se podría decir que sí. Al recibir esta respuesta, esta criatura se alegra de que sea así, pues ahora ya sabía a quien debía considerar su presa. Konomi alerta al vicecapitán sobre el nivel de poder de este kaiju, mencionando que su onda de generación era de un nivel del 8.3. No cabía duda, este también era un kaiju de rango especial. Luego de esto, Soichiro se comunica con el teniente Ikaruga, dejándolo al mando del ataque de los residuales, dando como prioridad evitar el mayor daño posible, y mientras él hacía esto, el vicecapitán se encargaría de eliminar al principal. Una vez dice esto último, sin previo aviso Soichiro es atacado por este kaiju, recibiendo ataques con una gran potencia, pero logrando evadirlos con un poco de dificultad. Rápidamente, el vicecapitán comprende que el único que tendría oportunidad de enfrentarlo es él, y al ver la gran habilidad que tenía este para evadir sus ataques, el kaiju principal menciona que ya era hora de comenzar con la exterminación. El principal pega un grito al cielo que hace que los residuales se alboroten cada vez más, y cuando termina, va directo hasta su presa para iniciar con su combate de una vez. La pelea de estos dos comienza, y mientras van intercambiando ataques, Soichiro se da cuenta del gran poder y resistencia de este kaiju, comprendiendo que si recibía un golpe directo de esta criatura, todo habrá acabado, pasando con el resto del cuerpo de defensa. Vemos como los soldados del escuadrón Ikaruga combaten con uno de estos residuales, tratando de ver la forma en la que podrían derrotarlos. En ese momento, todos los soldados del cuerpo reciben un mensaje de Kafka. Este da información crucial acerca de cómo combatir a estos kaijus, mencionando que no debían atacar a estas criaturas de frente, esto debido a que su piel era mucho más dura por ese lado. Sin embargo, esto no era así en sus espaldas, por lo que si apuntan a ese lado, se les iba a ser más fácil poder llegar al núcleo. Según el registro, estos kaijus eran iguales a los vistos en el 2003, por lo que esa era la clave si querían acabar con ellos de una vez. El teniente Ikaruga felicita al prota por la información y rápidamente manda al resto de soldados a dividirse en parejas para poder combatir con más facilidad a estas criaturas. El plan era sencillo, pero rápidamente se dieron cuenta que esto no sería tan fácil, pues estos kaijus parecían estar de algún modo coordinados para poder atacar. Al estar sin opciones, nadie tenía idea de cómo hacer para acercarse al punto más débil de estos kaijus. Sin embargo, Kikoru se comunica con todos y menciona que puede que sí haya otra opción para acercarse, pero ¿cuál sería esa opción de la que estaba hablando? En eso, con una gran velocidad, Kikoru se dirige hacia una de estas criaturas, usando una extraña arma, con la cual lanza un potente ataque siendo capaz de perforar la resistente piel de estos residuales. Así la rubia termina revelando que su plan era que ella atacara de frente sin retroceder, usando un poder inigualable. Tenemos un flashback. En este se nos muestra cómo Kikoru obtuvo un arma especial anti-kaiju. Resulta que esta se le fue entregada por decisión de la capitana Ashiromina y el vicecapitán Soichiro. Usualmente este tipo de armas se les entrega a los soldados que tenían un rango a la par de ellos, pero viendo cómo estaba la situación con los kaijus y que ella era la tercera soldado más poderosa de la base, decidieron hacer una excepción, convirtiendo a la rubia en el tercer pilar de poder de la tercera división. El hacha militar, un arma hecha a base del uniórgano de un kaiju, capaz de realizar ondas de choque las cuales podían causar un daño brutal en combate, teniendo distintos niveles de ataque, siendo uno más fuerte que el otro. Un arma que sin duda iba con la personalidad intrépida de Shinomiya Kikoru. Luego de acabar con dos residuales, la rubia estaba a punto de recibir un ataque desde arriba. Sin embargo, en ese momento, Reno, usando sus balas congelantes, es capaz de frenarlo tumbándolo al piso, siendo capaz de retenerlo, mientras que Kikoru logra rematarlo cortándole la cabeza. La chica le dice al joven que dejaría que lo apoyara a la hora de atacar, esto claro si podía seguirle el paso, respondiendo Reno que así iba a ser, a lo que luego de decir esto, Kikoru les habla a sus compañeros diciéndoles que era hora de coordinarse para poder contraatacar de una vez. Esto es escuchado por Aoi, Haruichi y el resto del cuerpo de defensa, motivándose para así poder continuar con el plan principal y derrotar a cada uno de los residuales. Esto también es escuchado por el vicecapitán, quien estando peleando aún con el kaiju principal, se alegra de tener a Kikoru como ayuda extra de ese lado. Sin embargo, este menciona que su mayor problema ahora es ver cómo parar a este energúmeno que tenía de enemigo. La batalla entre Soichiro y el principal continúa volviéndose cada vez más intensa, y parecía que en vez de estarse cansando, este kaiju rojo estaba disfrutando la pelea, metiendo aún más presión. El combate se traslada hasta el campo de enfrentamiento del cuerpo de defensa. El vicecapitán manda abrir la tercera puerta para poder combatir en ese sector, para así no tener que contenerse más, y poder liberar todo su poder para acabar con este kaiju de una vez. Esta criatura se sorprende de la fuerza de este humano, mencionando que incluso entre todos los kaijus, no había uno que fuera capaz de seguirle el ritmo en un combate, pero él era muy diferente. En el otro frente, vemos como el prota al ver una de sus compañeras estaba en peligro, usa un poco de su poder de kaiju para salvarla de una muerte segura. Minase, la soldado que salvó, se sorprende que este ya sepa usar muy bien su traje anti-kaiju, aunque esto
pero claramente no era así. En eso, Reno, Kikoru y los demás soldados llegan para apoyar a estos dos con los residuales que tenían enfrente, mencionándoles que lo mejor era que se alejaran y se concentraran en cuidar de los heridos. En ese momento, los demás oficiales que estaban fuera de turno también llegan con sus respectivos pelotones uniéndose al combate para asegurar la victoria. Al ver esto, Kafka se alegra de pertenecer a este equipo y se motiva para seguir ayudando lo mejor que pueda. Pasando con el combate del vicecapitán Soshiro, este le deja en claro al Kaiju principal el gran error que cometió al venir aquí, asegurando que la victoria del cuerpo de defensa era inevitable. Acabando la charla con esto, el vicecapitán se lanza contra este Kaiju, teniendo un potencial de batalla del 92%. Este comienza a estar a la par de este Kaiju, logrando darle varios cortes consecutivos usando sus técnicas más poderosas, emocionando cada vez más al Kaiju por el gran combate que le estaba brindando. En el momento exacto, Soshiro logra dejar al descubierto el núcleo de esta criatura, sorprendiéndose del tamaño tan reducido que este tenía. Sin embargo, no era hora de pensar en eso usando su ataque múltiple. El vicecapitán parecía haber acabado con el principal, pero no resulta ser así, pues en ese momento el cuarto de control es avisado por Soshiro de algo que le estaba ocurriendo al Kaiju. Pasando con Kafka, este comienza a sentir un peligro inminente, detectando aún sin estar transformado cómo el poder del principal estaba aumentando de manera descomunal. En eso, se ve como esta criatura, que de por sí ya era de gran altura, aumenta mucho más su tamaño, tirando un vapor caliente el cual rodea todo el campo de entrenamiento, y además subiendo su poder mucho más del nivel 8.0, siendo registrado por el cuarto de control como un Kaiju que poseía una onda de generación que llegaba hasta el nivel 9.0. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Aquí te dejo un nuevo anime que voy a estar empezando a subir. Muchas gracias por todo su apoyo, en serio, muchas gracias. Mi nombre es Snow y nos vemos después del time skip.